Bienvenidos a 0054.com.ar. Hoy, ahí lo tenemos al señor Tommy Heinrich. ¿Está bien dicho? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo andás? Por participar o por estar un ratito acá con nosotros. Bueno, como te conté anteriormente, yo estoy hablando un poco haciendo entrevistas con gente que hace cosas outdoor acá en lo que es Argentina. Hace mucho tiempo que veo que las cosas van cambiando y si bien seguimos un poco atrasados en algunas cosas, en otras cosas venimos más o menos a la par de marcas, por lo menos por lo que yo estoy viendo, de marcas que tienen renombre internacionales. Yo no sé si hace falta presentarte, si vos querés comentar un poco tu currículum, quién sos, porque seguramente va a haber gente que va a decir quién es. Yo lo sé, yo sé que fuiste el primer argentino en el Everest, sé que fuiste también, creo que el primero en estar en el Lhotse y en el Cholatse, sin oxígeno, ¿verdad? Sí. Y en solitario. No, en el caso del monte Cholatse, el Cholatse es un monte de 6.550 metros que está en la región del Everest. Sí. Y hice un ascenso en el año 93. Mirá. Por cuestiones de salud terminé ascendiéndolo en solitario. Me tuve que quedar en el campamento base recuperándome de una bronquitis me enfermé y después decidí subir solo, pero ya el resto del grupo estaba arriba llegando a una cumbre y no estaba con muchas ganas de volver sin hacer nada. Después, a los 2 años de eso es cuando fui al Everest, en el año 95, y fui por el lado de Nepal, el collado sudeste. Sí. Bueno, y ahí es cuando, en el año, el 15 de mayo, justo hace pocos días. Hace poquito, sí. En 1995 es cuando alcancé la cumbre, llevando por primera vez la bandera argentina a la cumbre, digamos. Después, en el año 98, perdón, estuve de vuelta en el Everest, filmando una expedición británico-estadounidense y había comprado ya como en el año 95 el permiso para también ascender el monte Lhotse. Mirá. Llegué a la cumbre sur del Everest, ahí tuvimos mal clima, pero además éramos muchas personas, éramos 57 personas, cosa que para esa época era bastante poco habitual en el Everest. Sí. Todos uno muy cerca del otro, encimados uno del otro, y muchos de nosotros habíamos participado, varios de los Sherpa y algunos integrantes habían estado en el accidente del año 96, con lo cual decidimos retroceder desde la cumbre sur, y a partir de eso, a la semana de eso fui a la cumbre del Lhotse, que está pegado al Everest, comparte con el Everest más o menos un 60% de la ruta. Y al año siguiente regresé al Monte Everest por tercera vez, contratado también para filmar y fotografiar una expedición de Suecia, y ahí estuve hasta el campamento 3 más o menos, pero terminé renunciando, me fui. No me pareció un muy buen grupo humano, y en el interín, me fui para el Monte K2 poco después del Everest, en el año 99. Esa fue la primera vez en que fui al K2. Y ahí llegué hasta el campamento 2 también, hasta que falleció uno de mis compañeros de expedición, con lo cual abortamos la expedición todos, nos regresamos. Estuve en el 97 en los montes Gasherbrum 1 y Gasherbrum 2, y ahí por una herida en el tobillo que ya llevo desde hace muchos años, desde que era chico, tuve que dejar de lado la expedición. Había llegado al campamento 4 en el Gasherbrum 2, en el campamento 3 en el Gasherbrum 1. Después estuve nuevamente en el Monte K2
otras 2 veces, en el año 2010 y en el 2011. En el K2, en el 2011 fui contratado por la revista National Geographic para documentar el ascenso de Gerlinde Kaltenbrunner, que fue la primera mujer en alcanzar la cumbre del Everest del K2 y los 14.8000 sin oxígeno. Meses después de Durne Pasaban, España. Gerlinde es de Austria. Sí. Y ese ascenso lo hicimos por la cara norte del K2 y yo llegué a los 8.100 metros, 8.200 metros. Después de 3 avalanchas o de quedar sepultado en 3 avalanchas decidí bajar, cosa que no fue nada fácil. Después estuve en el monte Nanga Parbat en el año 2007, en la temporada de invierno, también fotografiando para National Geographic. Pregunta, ¿por dónde ascendieron? ¿El Nanga Parbat o el K2? No, el Nanga Parbat. Fuimos por el Valle de Rupal y ahí estábamos intentando... ¿Qué era? ¿Por la arista Maceno? No. Sí, por la Macena, Maceno. eso. Está bien. Por Maceno, sí. No, bueno, teníamos un muy buen equipo, ¿no? Yo estaba integrando una expedición de Polonia con Krzysztof Bielicki, que es la 5ª persona en el mundo en haber alcanzado los 14.8000. Un equipo muy fuerte, muy técnico, nos cuidamos muchísimo. Realmente la prioridad fue el cuidarnos los unos a los otros, además de llegar a la cumbre en invierno. De hecho, no llegamos a la cumbre. Y nos echamos atrás porque 6 de nosotros empezamos a sufrir congelamientos, estábamos con vientos muy fuertes, constantes, digamos, 160 kilómetros por hora casi todos los días. Pero yo no lo llamaría suerte. El monte Nanga Parbat es un monte muy técnico, muy difícil, y está, a mi criterio, subestimado. Se habla poco del Nanga Parbat, pero yo creo que está muy a la sombra del K2 en muchos aspectos y técnicamente a la par, al igual que la Annapurna. Son 3 montes de 8.000 metros que son extremadamente difíciles, técnicamente, y muy peligrosos. Yo creo que... A veces creo que en el montañismo... A ver, yo creo que... creo que hay que ser humilde cuando uno va a las montañas, y sobre todo a los 8.000. Y eso es lo que más me preocupa de las expediciones comerciales, ¿no? Creo que la gente piensa que porque contrata un guía puede alcanzar la cumbre y se terminó. Eso, tener ropa mejor o más liviana hoy en día y ya está, y no es así. Una avalancha te mata en un monte de 8.000 metros o de 2.000. Lo mismo que las grietas. Entonces uno tiene que moverse con cautela, sabiendo que se está exponiendo a condiciones que son riesgosas. Y no hay que engrupirse, me parece a mí. Sí. Pero, a ver, creo que conozco montañistas que fallecieron por cuestiones totalmente accidentales y ajenas a lo que pudieron hacer, pero hay muchos otros que se empezaron a relajar y la pasaron muy mal después, y muchos han muerto como consecuencia de eso, ¿no? Sí. Por ahí hay casos de gente que ha estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o no en el lugar equivocado, pero destino. Alex Lowe es un caso. Sí, sí. Y, a ver, Tommy, te hago, bueno, además fuiste al Polo Norte con la primera expedición argentina, ¿no? Sí, año 2016 fue eso. Hace nada, 6 años. 5 años. 5 años. 5 Nada. justos. 5 Acabamos de años. celebrarlos hace unos pocos días. Sí. Mirá qué bueno. La pregunta que te voy a hacer de parte de lo que es 0054
llevaron cosas, industria argentina, es decir, llevaron material, equipo. Mira, yo por lo general viví en Estados Unidos durante 15 años Mm, y la mayor parte de mi carrera profesional la desarrollé estando ahí. Pero además también desarrollé un vínculo muy importante con empresas de origen norteamericano y después muchas europeas también. Eh, pero en los años 90 la industria argentina realmente no estaba a la altura de un monte Everest o de algún monte en los Himalayas, en ningún sentido. No había ninguna empresa que estuviera eh, produciendo equipamiento o ropa que uno pudiera usar y estar cómodo y tranquilo. Yo me acuerdo en los años 80, Chicho Vieites, él fabricaba bolsas de dormir y la famosa momia, sí. y camperas de dué que eran excelentes, eran buenísimas. Y para la época ni hablar. Bueno, Chicho después falleció en los años 90, 90 tempranos, 80, por ahí. Pero para que te des idea, en los años 90 estaba en Cacique, un poco como hablamos recién, la cinta empezaba. Y creo que hay un cambio brutal en la calidad de productos y las cosas que se están haciendo hoy en día. No solo acá, también en el exterior, ¿no es cierto? Creo que ha mejorado muchísimo la tecnología en lo que a materiales se refiere, a la calidad de los materiales. Y yo creo que siempre y cuando tengamos acceso a la materia prima como para hacer buenos productos, vamos a contar justamente con buenas prendas, ¿no? Creo que lo que diferencia a muchas de las cosas que se hacen acá, por dar un ejemplo, que suena tonto, pero es muy importante, los cierres. Me acuerdo en los años 80, te metías en una bolsa de dormir y se te rompía el cierre en el medio de una tormenta en el Aconcagua y la pasabas mal toda la noche, o el resto de la expedición. Hoy en día es muy difícil que te pase eso con una buena bolsa de dormir. Lo mismo con las camperas, ¿eh? Y después otra cosa en la que han cambiado mucho las prendas es el tipo de tela que se está usando. Desde el Gore-Tex, cordura, un montón de materiales hoy. No solo para las primeras capas, sino por sobre todo para lo que es la capa de exterior, digamos, ¿no? Que protege y retiene la nieve o el agua, ¿no? Y yo creo que una vez que en Argentina tuvimos acceso a esos materiales, la cosa cambió mucho también. Pero yo creo que tenemos, como en muchas cosas en Argentina, eh, muy buena creatividad y capacidad de diseño. Lo que nos ha faltado tal vez es el acceso justamente a, A la a tecnología. buenos materiales. Sí. Y después la mano de obra, yo creo que capacitándola bien, tenés buena gente haciendo buenos trabajos. Pero lo que yo notaba muchas veces, y ahí es donde se distinguía justamente Chicho Vieites en los años 70 y 80, era un artesano. El tipo le ponía pasión y amor a la costura y a la forma en que te hacía un mitón o una bolsa de dormir, o la campera, con lo cual te era útil y muy buena. Y yo creo que hemos visto esa evolución acá. Yo sigo sin usar muchas marcas argentinas, por ahí es un error, pero alguien que... Rotpunkt es una marca que yo creo que vale la pena mencionar, ¿cierto? También están fabricando cosas muy buenas, ya desde hace muchos años. A Diego Gayer lo conozco desde hace más de 20 años, 30 años.
Eh, no sé qué más. A ver, yo estoy haciendo este tipo de movidas por una cuestión de que, bueno, hablar con alguien que sabe, bueno, que vivió los 90, vivió los 80 también, y vio los cambios, y está bueno que los veas, más allá y estás usando, no estás usando, está bueno que lo veas, que hay cambios, que hay, yo creo que por las entrevistas que hice, algunas, veo que hay voluntad de la gente de hacerlo y de hacerlo bien, ¿no? De trabajar a conciencia que Correcto. uno está en lugares que son absolutamente agrestes y que el tiempo te cambia o el clima te cambia o la meteorología te cambia, te pega un cachetazo y tenés que estar preparado para lo que hay, ¿no? Para el pesto que se te venga o para, no sé, que se te seque lo más rápido posible lo que tenés puesto como para después no pasar una mala noche si tenés que estar pasando algunas noches en campamentos de altura. Veo también en toda la cuestión de lo que es alimentos, hay comida termoestabilizada y comida liofilizada ahora, que se hace acá en Argentina y que te está evitando llevar tal vez a hacer la logística mejor y más rápida o más liviana, qué sé yo, en vez de estar llevando kilos y kilos de comida, te está llevando algo que tranquilamente podés abrir la bolsa, calentar un poco de agua, meterla, dejarlo revolver un poco, cerrarlo y comerlo, y estamos hablando de que es industria nacional. Como antes también estaban los fideos liofilizados, que los he comido en alguna vez que no les sentías gusto. Yo tuve la suerte de poder probar comida de acá liofilizada y decir, wow, no es un Maruchan, ¿entendés? O no son Sí. el clásico pastel de papa ese que te vendían o te venden en distintos lugares. La comida termoestabilizada está bien, pesa un poquito más, pero podés darte el lujo de comer algo rico ah, bien y calentándolo también en agua o mismo también tienen bolsas que poniéndole un poquito de agua generan una reacción química y te calientan la comida en 10 minutos. Qué sé yo, veo que hay muchas cosas dando vueltas, en lo que a mí me parece que estamos todavía ahí falta, pero además debe faltar capital, es en calzado, Sí. que si bien siguen los marascos especiales dando vueltas, le falta todavía eso a la industria argentina. Pero en todo lo Ahora, que creo que es, el gran desafío a mí siempre me pareció que el gran desafío para la Argentina es desarrollar un producto que pueda, eh, que resulte redituable, que vos puedas producir y que la gente compre como para poder mantener una empresa a flote, digamos. Cosa que es un obstáculo en Argentina, primero, en primer lugar, por la población que tenemos, que no es mucha, y después es por la cantidad de gente que se dedica al montañismo o que vive en zonas o regiones extremas, como para justificar el hacer una inversión que implica justamente comprar una campera de muy buena calidad o un zapato de muy buena calidad. Que acá en Buenos Aires por ahí no lo estás usando, que es donde tenés la mayor población, digamos. Lo vas a estar usando en Mendoza, ¿viste? O en la Patagonia. Pero, a ver, tenemos que globalizarnos y con las medidas que siempre tenemos en este país, ¿viste? Es muy difícil planear y decir, bueno, produzco acá en Argentina para vender al exterior. Eso por ahí hoy te conviene el negocio y hace 15, 20 años atrás era muy caro, digamos. No te compraba nadie. Este es, y, eh,
Creo que es muy difícil el contexto en el que está la Argentina para esto, para poder producir y poder desarrollar y después vender el producto. Ahora, Entonces, yo te hago una pregunta. Siendo vos un deportista de élite, de todo lo que tiene que ver el montañismo, digamos, ¿sí? ¿Cómo harías para que la gente, como para que el deporte, o como para que el montañismo, o el trekking, mismo también la escalada, es decir, estas tres vertientes de lo que tiene que ver con lo que es montaña, ¿no? Más allá de un montón más de ramas. ¿Cómo harías para que deje de ser tan de élite? ¿Te gustaría que sea, no te digo como a la altura del fútbol o a la altura, qué sé yo, del tenis, creo pero que teniendo... no estoy tan seguro de que sea tan de élite. Yo creo que no. Yo me acuerdo que, a ver, creo que son deportes o actividades muy abiertas a todo el mundo, ¿no? Lo que lo hace difícil tal vez para los que vivimos en Buenos Aires es que estamos lejos de las montañas. Sí, Tenés que invertir o tiempo y dinero, o dinero para poder ir a las claro. montañas. Pero es una actividad que la puede hacer cualquiera, digamos. No necesitas tener mucho dinero. Tenés que comprar equipamiento caro, y más hoy con el cambio del dólar, para poder escalar técnicamente, digamos. Las cuerdas, los grampones o las piquetas, El equipo, el material, mosquetones. todo, sí, todo el material. Pero si uno quiere ir a la montaña y hacer trekking, es muchísimo lo que se puede hacer. Si querés salir a la montaña y arrancar, yo arranqué con nada, era estudiante de la universidad, con lo cual no tenía un peso partido al medio, y fui abriendo camino a los ponchazos. ¿Cuál fue tu primer cerro o montaña, Tommy? Estuvimos en Sierras de la Ventana, con el Cava, con un curso de escalada del Cava. Y nos fuimos durante 3-4 días, nada más. Me acuerdo que uno de los viajes que hicimos fue con Pedro Friedrich y con Gabriel Ruiz, Gabriel Aguilar. Nos tomamos el tren en Constitución, nos fuimos hasta Villa Ventana, hasta Tonquist en tren, con las bicicletas, hicimos 35, 40 kilómetros en bicicleta por entre medio de las sierras para llegar hasta las paredes, y pasamos 4 noches ahí. O sea, en sí era toda una aventura, que la hicimos de esa manera también por divertirnos, pero era la forma en que lo hacíamos los que no teníamos un peso partido al medio o no teníamos un vehículo, digamos. Después ha ido al Tronador en varias ocasiones, el Monte Aconcagua también. En el año 84 fue la primera vez que fui a la Aconcagua, y yo me fui con unas bombachas de campo y unas botas prestadas que eran una Marasco especiales, que eran 3 números más grandes que las mías, que mis pies. Le metí algodón y 3-4 pares de medias para poder usar la bota, y me encontré con un gringo, me miró y me dice: vos te vas a morir con la ropa que tenés acá puesta. O sea, los tipos no podían creer que estuviera escalando con una bombacha de campo y con ropa interior de algodón, digamos. Y tenía unas camperas de duvet que había sido de mi viejo de los años 50 o 60, 53, 54. Una campera bien grandota y pesada, hecha con una tela de algodón además. No sé, llegué hasta 6.000, ¿qué habrá sido? 6.200, 6.300, más arriba de Berlín. Pero en condiciones, qué sé yo, con el tiempo lo que hice, después me fui a Estados Unidos, estuve en Alemania un tiempo, en Estados Unidos, fui comprando equipo usado de gente que conocía, y después trabajaba en lo que fuera, en construcción, trabajaba con caballos,
para poder juntar unos mangos y comprar una cuerda, comprarme algunos mosquetones, y después con el tiempo me dediqué a la fotografía también, con lo cual ya encontré la beta de pronto proponerle a las empresas que me dieran equipo para fotografiarlo y venderles las fotografías, digamos. Con eso es que fui empezando a proveerme yo de equipo y material, digamos, ¿no? Lo que me dijeron en un comienzo, y se lo dije siempre a mis alumnos, a un montón de gente, ¿viste? No salgan a invertir un montón de dinero en comprar equipamiento hasta saber si realmente se quieren dedicar a la actividad, porque es caro y es una inversión que por ahí no siempre vale la pena. Saliste un par de veces a la montaña, te diste cuenta que no te gusta o que la pasas mal y qué sé yo, no te sirvió la inversión. Eso es lo que... Pero yo creo que hay que meterle ganas, ¿viste? Como a todo en la vida, ¿viste? Si querés escalar y dedicarte a escalar, y con el tiempo te las vas a rebuscar y vas a conseguir los equipos. Y nosotros creo que somos unos privilegiados en cuanto a los lugares que tenemos para ir a escalar. Te subís a un bus. Yo lo hablaba con un guía que decía, tenemos la cordillera más larga del mundo. Y diversa. Y diversa. Tenés desde casi 7000 pasando por todos para hacer lo que quieras. A ver, tenés el Aconcagua y la zona del Fitzroy y el Torre, ya son dos de los destinos más populares del mundo. O sea, vienen... El Aconcagua es una de las 7 cumbres, punto. Fitzroy y Torre han sido siempre de los cerros más galardonados o, digamos, más codiciados por los mejores montañistas y escaladores de todas partes del mundo. En ese sentido somos privilegiados. Sí, están lejos, qué sé yo, el Fitzroy y el Torre, pero hoy en día te subís a un avión y listo, llegaste en 6 horas. Está bueno lo que cambió todo y saber que, bueno, que se puede, si hay actitud y si hay ganas, se puede hacer como que deje de ser, para mí sigue siendo como un deporte de élite. Por más que, bueno, todo el equipamiento es caro, pero sabes que no lo vas a usar diariamente. No vas a estar usando una campera de duvet acá. Bueno, no hace falta. Qué sé yo, nada, tal vez un polar, un buff. Hay un montón de cosas. Yo he visto que hay un montón de cosas que decís, bueno, podés comprarte un pantalón que no es un pantalón de Estados Unidos o de Alemania o de Europa, vamos a decir, o de Inglaterra. Nada, hay cosas acá que las podés comprar y ya no tenés que subir con la bombacha. Aquel que no va a dedicarse tiempo completo a la actividad no necesita salir a invertir en el mejor pantalón, digamos. O sea, yo creo que hoy tenés un espectro muy amplio de productos de distintas marcas, ¿viste? Tanto argentinas como extranjeras, que son buenas para ir a la zona de Fitzroy, para hacer escaladas en roca, ni hablar, digamos. Y para una Aconcagua, ahí sí tenés que hacer una inversión un poco mayor, pero hasta podés comprarlo ahí en Mendoza mismo si es necesario. O alquilarlo también. Sí, correcto. Pero hay que estar preparado. En ese sentido somos privilegiados hoy en día, ¿viste? Es otra generación totalmente distinta a lo que vimos nosotros hoy. A partir de los años 90, el despegue que hizo la tecnología, digamos, de los equipos es otro, totalmente distinto. Ahora, creo que justo por eso también muchas de las empresas outdoor
por esto que estamos hablando ahora, es que tuvieron que, a nivel mundial, digamos, The North Face es un caso perfecto para dar como ejemplo, ¿no? Originalmente era una marca destinada simplemente para lo que es equipo de montaña y la mejor calidad. Después se dieron cuenta que la empresa no podía subsistir con eso nada más, con lo cual diversificaron, empezaron a producir ropa Urbana. más barata que sirve para lo que estabas planteando vos hoy en día. De pronto vivís en Colorado, en la zona de Denver, y no vas a andar con una campera de 8.000 metros. Te vas a poner una campera de duvet que te sirve durante todo el día o durante 4 meses al año y después te lleva a una Aconcagua tranquilamente, digamos. Pero sí, creo que también es esa la clave para muchas de las empresas que están en Argentina, ¿no? No pueden estar produciendo algo muy específico solamente. O sea, necesitas un colchón de otras cosas que son las que están sustentando lo que vos decís. Punta, esa cumbre. El producto sí, claro, para el elite. Sí. Pero, a ver, creo que un poco esta palabra que habías dicho también, ¿no? De que tuvimos suerte cuando estuvimos en el Nanga Parbat. Escuché lo mismo cuando estaba llegando al campamento base del Everest después de hacer cumbre en el Everest en el año 95. Me acercó un Sherpa que había salido 2 días antes que nosotros hacia la cumbre. Y me miró y me dice, tuvieron suerte. Y lo miré y le dije, no tuve suerte. Nos pelamos el orto. Yo me esforcé muchísimo para llegar a la cumbre del Everest. Teníamos nieve hasta la cintura durante 4 o 5 horas entre el campamento 4 y la cumbre. Habíamos pasado tormentas que también las habían vivido estas otras personas. Ellos decidieron retroceder, nosotros no. Y lo mismo me pasó a lo largo de todos estos años en el desarrollo de mi carrera y en la adquisición del equipamiento también. O sea, yo seguí para adelante, no frené, no aflojé. Yo me quise dedicar al montañismo como profesión. Esa era mi intención. Me apasionaba, me sigue apasionando. Hice un montón de sacrificios y, a ver, no los vivo como sacrificios, porque tenía un objetivo enfrente, digamos, que era hacer algo que realmente me apasionara y que me gustara. Y lo hice porque me encanta. Entonces, qué sé yo, por dar ejemplos, estuve de novio con una mujer durante 5 años, me terminó diciendo o la montaña o yo. Lo que le dije, mira, no me hagas elegir porque la respuesta no te va a gustar. Y como eso, muchas cosas, ¿no? Estuve distante de mi hijo muchos meses, me costó la relación con mi mujer, con mi esposa, una vez que estábamos ya con Liam, pude revertirlo y volver a juntarnos y casarnos con Victoria. Pero me costó muchísimo el ver que por escalar montañas lo que yo realmente quería era muy poco compatible en algunos aspectos, ¿entendés? O sea, el sentir que sufría ni mucho mi esposa y mi hijo porque yo estaba 4 meses afuera, o escuchaban que había un accidente en la montaña o que yo me había caído y de pronto, qué sé yo, genera circunstancias o situaciones complejas y muy difíciles para el que se queda acá en Buenos Aires o que está lejos de soportar o de superar, si lo querés llamar así. Y lo mismo pasa con esto que decías vos. A ver, a mí no me regalaron el equipo de escalada.
yo fui trabajando por él de distintas maneras, con la fotografía por un tiempo, después también con los patrocinios, ofreciendo algo a cambio a las empresas. Algo que veo que hace muchísima gente que escala montañas, no solo acá, en Estados Unidos, en Europa también, ¿viste? Van, les piden equipo a las empresas y después no ofrecen nada a cambio. Siempre respondí bien a las empresas. Y eso implica esfuerzo y sacrificio, como también lo planteaba en un momento, ¿no? Ahora llegó un momento en que tuve que decir, listo, no puedo ir o no, es mejor no ir a las montañas, como me ha pasado en estos últimos años, en que mi esposa se enfermó, bueno, falleció también hace un par de años atrás. Hoy estoy abocado a cuidar a mi hijo y a ser un buen padre, digamos. Son los momentos y las circunstancias de la vida, pero yo creo que es súper importante hacer lo que nos impulsa internamente. No hay obstáculo que te detenga si estás haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta. Y el equipamiento va a parecer secundario. Lo que hay que tener es ganas de bancarse los 40 grados bajo cero o los 70 bajo cero, donde vas a pasar frío, punto. Se te van a congelar los dedos de los pies, de las manos, la nariz, lo que fuere. Se te van a morir los compañeros. Hay que tratar de que no. Pero implica constancia, implica perseverancia, implica entrenarse y todos los días. Yo tengo 59 años ahora, estoy por ir al gimnasio en unos minutos. Me sigo entrenando, ¿no? Como estilo de vida, pero también porque, necesitamos siempre. Extendida, como diciendo, listo, en algún momento voy a subirme a una montaña otra vez. ¿Y cuál sería tu próximo desafío en caso de poder hacerlo? Me están pidiendo ir a la Aconcagua en el verano, que tiene un propósito más... la Aconcagua ya fui 6 veces, nunca me pareció muy atractivo. Por un motivo principal, y es que hay mucha gente. ¿Y el Tupungato? Y ese la verdad está lindo como para ir. Y tendría que salir. Este año estuvimos con mi hijo y unos amigos de mi hijo y amigos míos también en el Chaltén, caminando nada más. Y realmente fue súper lindo volver a la montaña para mí, porque hacía un tiempo que no lo hacía. ¿Tu hijo te acompaña? Sí, pero no, estamos explorando, haciendo cosas, no para escalar técnicamente, tampoco lo estoy obligando a eso. No le interesa demasiado. No lo veo, lo he llevado a escalar en distintos lugares, pero no es algo que le haya picado, ¿no? Y tampoco me interesa obligarlo a que lo haga. Por otro lado, lo que siento hoy en día es que me estoy cuidando yo para soy el único padre que tiene en estos momentos. Entonces siento que tengo otra responsabilidad, no me quiero arriesgar y dejarlo solo. Y te diría que por eso también que no estoy saliendo tanto a la montaña. Tampoco tengo mucho interés. Me han ofrecido ir al K2 en este invierno, en diciembre y enero que acaba de pasar, digamos. Sí, sí. Me costó muchísimo decir que no. Pero por otro lado, no estaría bien en la montaña, no estaría bien en el K2 durante 2 meses o el tiempo que hubiera necesitado tenerlo. Siento que tengo que estar con todas las... Todo con el foco en Liam. No, a ver, no habría podido estar en el K2 con Liam acá. Y creo que es muy importante estar concentrado y enfocado en lo que uno hace en ese momento, estando ahí, estando en el K2 o en el Nanga Parbat.
o en el Everest también. Tenés que concentrarte y es como decía un compañero mío, Maksut Zumayev, en el K2 en el año 2011, ¿no? Después de que él y Garlinde llegaron a la cumbre y yo no, digamos, me puse un poco a conversar con él y salió la pregunta, bueno, lo que él planteó es la diferencia entre él y yo, y es, agarró y marcó una línea en el suelo con el botín, con la bota, y me dice, yo crucé esta línea, dejé a mi esposa y a mis hijos en un lado, y yo me fui al otro lado, sabiendo de que no iba a regresar. Vos no pudiste hacer eso, refiriéndose a mí. Yo no pude separar en el K2 a mi hijo y ser egoísta como para decir, listo, estoy dispuesto a morirme acá. No lo pude hacer y no lo puedo hacer hoy. No lo quiero hacer hoy. Quiero ir a la montaña para divertirme y pasarla bien y con él si puedo. Como decía, no sé, vos seguramente sabrás, no sé si, creo, yo lo escuché lo escuché que lo decía Reinhold Messner, ¿no? Que el montañista es aquel el que llega de viejo y no se muere en una montaña. Bueno, en inglés hay un dicho que es muy claro a mi criterio y es There are no old, bold climbers. Quiere decir que no hay montañistas viejos que se hubieran arriesgado mucho. Tarde o temprano te la pegas. Son muy pocos aquellos amigos que tengo que han escalado siempre a un nivel muy arriesgado, como aquel al que yo me sometí durante muchos años. Yo durante mucho tiempo había tomado la decisión de no formar una familia, no quería formar una familia, porque estaba en un nivel muy alto de riesgo y dispuesto a arriesgarme. Era muy amigo de Scott Fisher, de Rob Hall, Mira, por dar un par de nombres. sí. Qué sé yo, escaladores muy Íñigo de Pineda o Iñaki Ochoa de Olsa. Son pocos. Sisto Bielicki es un ejemplo grandioso, es un tipo que se ha arriesgado muchísimo. Hizo el Nanga Parbat solo, el Dhaulagiri solo, en los años 80, 90, ¿no? Se habla mucho de Messner y se habla menos de Shistov, pero tiene unas credenciales de la hostia. Pero es un deporte arriesgado, para el cual hay que estar dispuesto a arriesgarse, ¿no? Y pagar las consecuencias muchas veces, que son a veces la vida o de pronto accidentes con lesiones que son permanentes. Sí. Está bien, es buenísimo. La verdad que sos un ejemplo, sos un ejemplo. No sé si a Gracias. seguir, pero es un ejemplo, es una visión más, vamos a decir, de lo que es el montañismo, ¿no? Creo que uno tiene distintos niveles de pasión, ¿no? Igual es una pasión, qué sé yo. Yo en los años que no estuve haciendo nada, sí, seguí yendo a algún lugar al sur, a Patagonia, a ir con mi mujer, para caminar un rato, lagunear, vamos a decir. Pero es verdad que uno siempre dice, uno tiene ganas de estar ahí, ¿no? Y bueno, como cuando uno forma una familia también, ¿no? Como que, ¿hasta dónde me arriesgo? ¿Hasta dónde voy? ¿No?
qué sé yo, Las prioridades cambian. Sí, Yo creo que durante 7, 8 años, eh, mi mujer estuvo con cáncer y realmente yo podía elegir si quería. Elegí cuidar a mi esposa y a mi hijo. Y honestamente, a ver, es por ahí difícil estar acá en Buenos Aires, pero no me costó. En cuanto a que estaba haciendo lo que realmente siento que necesitaba hacer, que era cuidar a mi esposa y cuidar a mi hijo. Me habría costado mucho más. No, yo veo hoy a Liam, que tiene 17 años, tuvo que transitar la mayor parte de su infancia con una madre que estaba deteriorándose, muy enferma. Yo habría sido tremendamente egoísta si no estaba presente. Y eso implicaba dedicarme de tiempo completo a los dos. Y lo hice en un momento en que estaba, yo siempre lo consideré el pico de mi carrera profesional, en el año 2011, 2012. Fui al K2 por la cara norte, contratado por la revista National Geographic. El grupo que formamos éramos 6 personas y entre nosotros 6 teníamos 180 expediciones a los montes de 8.000 metros de altura y cerca de 80 cumbres, con 4 personas que habían alcanzado la cumbre de los 14 8000 y con un estilo muy limpio, sin oxígeno la mayoría. Estaba realmente en el tope. un Estabas grupo el de elite. Y en lo que era el aspecto fotográfico de mi profesión también, trabajando con la mejor revista de fotografía en el mundo, que me estaba diciendo: queremos que nos des más trabajo, o sea, queremos que sigas trabajando con nosotros. Este es el segundo de muchos artículos para nosotros. Y agarré y colgué mis piquetas, colgué mi cámara de fotos y dije: me tengo que dedicar a mi esposa y a mi hijo, punto. Y no son compatibles. Que eso era lo más difícil tal vez. En cuanto a que si pudiera a veces, bueno, me pude ir y fue un privilegio, pude irme al Polo Norte. En el momento en que Victoria empezó a sentirse bien, pero yo había dicho que no a la expedición del Polo Norte por lo menos 5 veces en los meses previos. Victoria mejoró y de pronto me dice: tomátelas porque no te aguanto más. O sea, vio que realmente me estaba comiendo las uñas por dentro, digamos. Pero y me pasa muchas veces todavía hoy, sigo con ese interés por estar en las montañas. Pero mi lugar está acá ahora, con mi hijo. Entonces, de alguna manera es como que armé una especie de muralla a ambos lados de mi... Veo las montañas o veo la foto que está detrás mío. Y agradezco haber hecho lo que hice mientras pude hacerlo. Yo creo que en ese sentido fue la mejor decisión que tomé también, de dedicarme al Everest, dedicarme a ir al K2, al Dhaulagiri, a los 8000. Yo pasaba 8 meses al año durmiendo en una carpa o en la bolsa de dormir. Durante 12 años fue esa mi vida. Listo, fue un placer. Y hoy lo digo contento porque lo hice. O sea, puedo estar tranquilo y decir: listo, si voy bien, y si no, no importa. Yo tengo otra cosa para hacer ahora acá. Otra misión. Que no es Sí, poca también, ¿no? para mí es muy importante. Sí. Es la razón. Exacto. Tommy, gracias. A vos.
Un placer. Gracias por este rato bueno, compartir tu experiencia de vida. ¿Tá? No sé si hablamos de la industria, qué sé yo, pero la verdad que Habíamos tocado. no sé, la verdad que no, me quedaron muchas otras cosas dando vuelta en la cabeza. Pero gracias por compartirlo. Gracias a vos. Esto y, a ver, solamente decir que es un placer haberte tenido este rato y obviamente seguramente cuando te vuelva a llamar es por alguna cosa que hayas hecho o simplemente para seguir hablando. Bueno, Y esto, ¿está? suerte. Un gustazo Gracias, realmente por compartir. También. ¿Mm? Gracias. Muy bien. A vos.